encantada de conocerte. Realmente. Felicidades, porque a ver que te hayas dado este premio no es poca cosa. No me voy a equivocar seguramente si pienso que estás viviendo un sueño. ¿Qué emociones te han circulado por el cuerpo desde que supiste que eras la ganadora de este premio, que además dicen que es un premio muy limpio? Sí, vamos, yo sabía de su limpieza lo primero, sí, porque he conocido, bueno, no, en Sevilla es muy pequeña y alguna vez he coincidido ¿no? con una escritora de renombre de Sevilla que fue jurado y de hecho una vez que estábamos hablando me comentó que estaba de jurado en el premio y por supuesto no que era súper limpio y que de hecho estaban ahí debatiendo porque bueno había distintas opiniones, lo típico que pasa en un jurado y tal, y entonces si no, claro, no me había presentado porque yo no tengo digamos un nombre, hombre, sí ya he sacado una novela anterior que fue muy bien, pero nunca me había presentado a premios, ¿no? También con esta idea, ¿no? Pero bueno, este premio verdad que lo han ganado incluso no la anterior, ¿no? Que Cristina, que era su primera novela. Y un sueño no, porque yo vengo desde tan lejos que nunca me hubiera pensado, la verdad, ganar un premio literario, no, y menos un premio prestigioso como es el Tusquets. Nunca jamás lo hubiera pensado. Bueno. Pero bueno, estoy llena de satisfacción, estoy muy satisfecha y muy orgullosa y además de haberlo conseguido. Abre muchas puertas este tipo de premios, imagino, entiendo. Eso espero, eso espero, la verdad que sí, me he presentado con toda esa ilusión. Bueno, cuando no otorgan a un premio de estas características, se forma un totum revolutum alrededor, empiezan a ponerte etiquetas y se habla de que eres como la Margarit Duras española, sevillana. ¿Tú cómo ves esto? Bueno, como dicen, no son etiquetas y al final es más bien al ser una escritora, bueno, pues más desconocida para que el público, ¿no? Y el público de una editorial como es Tusquets, ¿no? Que es un público más amplio, yo creo que es para que te coloque un poco en qué universo estás, ¿no? Porque bueno, entonces el tema de Margarit Duras sí que ella, bueno, pues escribía desde su mirada siempre, no es que hiciera una autoficción pura o desde el yo como es Annie Ernaux, por ejemplo, sino que más bien era desde su mirada hacer fotografías de su entorno, ¿no? De cómo ella vivía, de su ciudad o donde vivía, ¿no? En el momento, por ejemplo, cuando estuvo en Indochina. Es decir, que también ella era muy aficionada al cine, ¿no? De hecho fue guionista, escribió películas y dirigió, y en eso sí me siento, ¿no? Pues eso, es el universo, ¿no? Estando ella siendo la reina del universo y yo una recién llegada, pero que me he puesto a sus pies y yo creo que es eso, más bien esa unión la hacen con esa intención. Bueno, yo estoy leyendo todas las opiniones que ha dicho el jurado sobre tu novela, pero a mí lo que me interesa realmente es qué piensas tú de tu novela, qué es lo que el lector, con qué historia se va a encontrar el lector en este nada que decir. Pues se va a encontrar con una radiografía emocional y psicológica del momento de ahora social, de cómo nos estamos relacionando, cuáles son las crisis ahora de nuestra sociedad y de esas relaciones, y cómo atraviesa eso a una mujer concreta, ¿no? que es el personaje, pero más que en sí sobre esta mujer, yo creo que hablo, o es mi intención radiografiar el momento actual, que es lo que yo puedo aportar, ¿no? A través de mi mirada, por supuesto, como mujer que soy, como en el mundo en que yo me muevo laboral, ¿no? Que tengo estudios técnicos, que soy ingeniera informática, por ejemplo, y bueno, y como persona que viene de una clase social, ¿no? De que yo me he criado en un barrio, ¿no? Periférico de Sevilla, hija de un obrero, y bueno, pues eso, la mirada sobre ese mundo ahora mismo y aquí y ahora. Y esta novela, voy por la mitad, Silvia, pero me hace pensar que quizás nace de un punto de inflexión. A veces los lectores somos un poco curiosos, demasiado curiosos a veces, y intentamos a lo mejor encontrar rastros del autor en la novela. Yo no sé, pero yo he tenido como una conexión como diciendo,
Julián, es que esto lo está narrando de tal manera que parece que es ella, ¿no? Que es la misma Silvia la que ha pasado por diferentes escenas que se vemos en la novela. Pues bueno, eso también me halaga, porque al final yo creo que a mí como lectora lo que me interesa es que algo me atraviese, que a mí también algo me pase. Cuando leo un libro, cuando estoy viendo una película, me parece muy bien que algo sea también simplemente divertimento, que me entretenga, pero algo me gusta especialmente cuando me atraviesa a mí y a mí me pasa algo mientras leo eso. Entonces yo intento hacer eso como creadora, que te pase algo, esa emoción, que realmente haya ahí una humanidad que te atraviese. Entonces si has tenido esa sensación, pues me halaga, porque pienso que he podido transmitir una emoción que por supuesto nace de una emoción real mía, si no yo creo que me costaría trabajo transmitirla, no la anécdota en sí, la anécdota en sí no son mías especialmente, siempre son mezclas de tuya, tu vecina, tu amiga, tu madre, ¿no? tu compañera de trabajo, todos son siempre mezclas, porque al final es de lo que nos nutrimos, pero no es que sea ninguna anécdota exactamente mía, pero sí la emoción que yo quería transmitir a través de esa anécdota sí que lo era. Hay pasajes que atraviesan. De hecho, yo digo que esta novela es más que para leerla, es para masticarla, porque es de esas novelas que a mí no me gusta marcar libros, pero en vez de subrayar, iba anotando en mi libreta pasajes, ¿no? Que funcionan un poco como un golpe de un boxeador. Y de hecho ya en la primera página encuentro una frase que a mí me dejó muy tocada, porque dice: ellos iban a ser diferentes, iban a ser felices, en cambio ahí están, y se pone a llover a mares como venganza. A mí, por un lado me pareció muy poético, y por otro lado me dejó como, ostras, qué fuerte, ¿no? Lo que acaba de decir, porque además sentí que era también como algo mío, ¿no? Esa sensación de decir, yo pensé que puede ser feliz, que mi vida va a ser así, y de repente la vida me pega una bofetada. Ahí va, ¿no? Que normal, y hay que vivir con ilusión, es decir, yo creo que hay que vivir con ilusión, porque si no, ¿para qué? No hay que vivirlo todo con ilusión. Pero bueno, después también está la parte de ver realmente cuando las cosas pues no están funcionando o no son como te imaginabas. A veces nos agarramos a esa imagen que hemos idealizado, que está bien, es natural y es lo humano y es lo sano, que idealicemos, que las cosas van a salir bien y que va a ser todo perfecto. Pero hay veces que no ocurre, y al no te das cuenta, ¿no? Pues eso, pues porque llueve, ¿no? Tú pensabas que iba a ser muy buen día, que iba a ser un día estupendo porque sale el día, sales vestida de tiranta, no llevas paraguas y te cae el chaparrón, y llega un momento cuando empieza a llover que te tienes que decir, oye, que está lloviendo, que no va a salir el día como tú querías. Uh-huh. Pues ya está, lo mismo en relaciones y en todo. Sí, es verdad, tienes razón. Bueno, la la protagonista, yo la noto como si estuviese muy hueca por dentro, como si tuviese mucho vacío, y en algunos momentos me ha producido mucha tristeza, ¿no? Porque ella parece, en algún momento la siento como si, no estoy equivocada, pero es la percepción que yo tengo, como si estuviera mendigando cariño, mendigando amor. Entonces sí. He navegado en esos sentimientos de compasión, a veces de tristeza, de jolín, y me ha llegado, la verdad. Totalmente, ella empieza ¿no? en un estado de desarraigo absoluto, de desamor, empieza en el fango, ¿no? Mendigando, como lo digo perfectamente, sí, mendigando amor, además de personas desconocidas por las que va a agarrarse a cualquier tipo de afecto por agarrarse a su humanidad, porque la ha perdido. Yo creo que el desamor, cuando sufrimos y nos cerramos y nos bloqueamos y empezamos a ponernos muros, nos deshumanizamos, ¿no? Y ella habla de sí misma como una bestia, incluso, no habla de que si es una vaca, que si es una bestia, se bestializa, empieza a actuar por deseo puro, como si solo tuviera cuerpo, y ya está, ¿no? No escucha nada más, no quiere ni pensar. Por eso ya la sensación que has tenido de que sí, de que está güey, que quiere completarse de alguna manera, ¿no? Y busca cómo. Esa primera parte de la novela, ¿no? Como cuentas por la primera parte, es así, ¿no? Después sí que llega como a tocar ya a fondo, ¿no? Y empieza de nuevo la humanización de ella, abrazando quitándose esos muros y abrazando de nuevo la vulnerabilidad y la debilidad, y decir, bueno, pues soy frágil, soy vulnerable, pero está bien, tampoco está
no pasa nada, vamos a perdonarnos. Aceptarse, aceptarse. Yo no leí tu novela anterior, Yo Mentira, pero por lo que he indagado un poco sobre la anterior. Existen como ciertos hilos de unión, ¿no?, entre la anterior y esta, ¿no? Totalmente. De hecho, era algo que en un principio me preocupaba cuando me nació esta historia. Me preocupaba porque no había como similitudes, pero después todo lo contrario, la abracé como algo positivo, de que es que es mi universo y yo tengo que ser honesta y consecuente con mi universo, y de hecho me parece como bonito porque creo que hablan entre ellas como si fueran vecinas, que aparentemente de hecho tienen como cosas parecidas, pero están en un momento muy distinto y la están viviendo de forma muy distinta. Entonces son como vecinas que podrían verse, ¿no?, en el centro médico, ¿no? Quizás no estar sentadas las dos y hablarse, ¿no? Y encontrarían como ciertas similitudes y a la vez formas de ser muy distintas y formas de vivirlo, historias muy distintas, ¿no? Lo otro era una historia de autodescubrimiento más bien, y esta es una historia, bueno, pues de desarraigo, de desamor y de una relación muy, muy tóxica. Fíjate que no pones nombres, o por lo menos hasta donde yo digo, tan solo sale un nombre que es Eva, porque la protagonista pues se hace, bueno, se queda con un cachorrito. Me llama la atención que no tengan nombre los personajes, que me parece interesante en la novela. Y por otro lado, que el cachorro le ponga Eva. Yo digo, aquí hay algo. Sí, lo de poner nombre es verdad que simplemente es una cosa de que me cuesta, porque no sé, esta identificación con los nombres, si fuera necesario, no sé, a lo mejor la próxima novela hago una coral de 20 personajes, pues necesitarán nombres, pero aquí a ser poquitos personajes yo creo que se puede identificar inmediatamente, y si no es necesario algo, para que yo soy la novela de hecho es corta, yo soy de depilar, como yo digo, de depilar todo. Lo de Eva sí me interesaba, ¿por qué? Porque todos los personajes femeninos son Eva, ella es Eva, su hija es Eva, hasta el cachorro es Eva, su madre es Eva, todas las mujeres son Eva, desde la primera mujer, porque quería marcar esta herencia que tenemos y esta deuda universal, que no porque ahora nos vaya un poco mejor o tengamos un trabajo mejor ya está saldada, no, es que traemos una herida desde la primera Eva, que hasta la cachorrita, ¿no?, que ella rescata, ¿no?, por así decirlo. Y entonces me interesaba que todas tuvieran el mismo nombre y que fuera, ¿no?, el de la primera, ¿no? Sí, simbólicamente. Exactamente. Y fíjate que una novela de este tipo, en el que buceamos mucho el interior del narrador, del protagonista, elige sin embargo un narrador en tercera, ¿no?, en vez de optar por una primera persona. Sí. En principio yo siempre me nace escribir en primera, y empecé la novela en primera y me fallaba algo, y lo que me fallaba ya me di cuenta que era porque esa compasión que tú misma comentabas yo no quería tenerla, o sea, y si era desde ella me resultaba como necesitaba dar un paso atrás para ser más implacable todavía, o sea, necesitaba que la narradora fuera implacable con la protagonista, casi que no tuviera piedad, ¿no? Wow. Que lo tratara todo de forma muy cruda, y ella misma me costaba más trabajo hacerlo desde ahí. Entonces nada más que me separé, que me estaba costando un poco el cogerle la fuerza. En el momento que me separé un paso ya pude volcar toda esa rabia, el enfado, la ira, ese tono un poco desquiciado, ya pude hacerlo, y por eso me interesó dar ese pasito un poquito atrás, ¿no?, aunque está muy pegada, ¿no? Sí, está muy pegada a ella, pero sí tiene ese medio paso que me deja ser más cruel. Exacto, más cruel. Me interesan mucho las figuras paterna y materna de la protagonista, porque haces un dibujo que a mí, hablábamos antes de que tú escribes para que cale al lector, ¿no? Y a mí, por ejemplo, el tema del padre anoté en la libreta, que me desgarraba, ¿no?, lo que contaba del padre. El padre murió, en verdad ella conduce el coche de su padre, pero ese personaje, un poco personaje fantasma que está ahí en la vida de ella, ¿no? Entonces, por un lado está la figura del padre, y por otro lado está la figura de la madre, esa madre que si espera que un hijo regrese, que sea el varón y no la hembra. Entonces me gustaba ese dibujo que hace de las relaciones entre ella y el padre y la madre.
Sí, eso es algo que sí que no trataba, por ejemplo, la anterior novela no había, no era un personaje mucho más solitario. Aquí sí me interesaba la relación con los padres, porque bueno, al hablar de desarraigo, ¿de dónde viene ese desarraigo o esta educación afectiva? Porque ella tiene tan poca autoestima afectiva, ¿no? Y parece que no sabe relacionarse desde ese punto de vista, ni siquiera con su hija. Y entonces me interesó indagar en sus padres y la relación con sus padres, el duelo por su padre que ha fallecido y que en un momento dado también ha sido víctima de su tiempo, ¿no? Porque lo dibujo no como un hombre culto, incluso creativo, pero que también está totalmente, ¿no? Mutilado, ¿no? Por el momento que le tocó vivir, y que ella se siente, ahora que se ha muerto, como que se siente más afín, ¿no? Quiere recordar como esa parte buena y no las diferencias que tenían, sino las similitudes, que también es algo que hacemos mucho con el duelo. Claro. Y con su madre, pues bueno, que quería dibujar a una madre, también a sus vecinas, este barrio, ¿no? Que al final ahí sí, ¿no? Bebo de mi propia experiencia, de mi barrio, de las mujeres que estaban siempre encerradas, ¿no? En su cocina, esperando a que fuera el padre el que viniera, y cómo eso te tiene que frustrar, te tiene que secar y también te tiene también que mutilar, ¿no? Afectivamente, y como esas mujeres que simplemente tenían que cuidar, como el cuidado también ha cambiado la palabra cuidado, porque ahora el cuidado lo tenemos más amplio, es una palabra más amplia, pero antes era el mantener vivo, en esa madre que simplemente, o sea, si tiene una planta quiere que esté viva, y si tiene una hija quiere que esté viva, pero no sabe dar otro tipo de cuidado, ¿no? El afectivo, tampoco a ella se lo dieron y ella tampoco es capaz de darlo, y ahora la protagonista tampoco parece ser capaz de darlo a su hija. Ahí quería llegar porque ese pasaje es muy interesante. Ella, bueno, habla de cuando está embarazada. Yo no he estado embarazada jamás en la vida, pero me gusta, por ejemplo, cuando... o me ha hecho pensar en lo que desde fuera pensamos, cómo se siente una embarazada y cómo se siente realmente la embarazada de verdad. Y luego en el parto, esa conexión que existe con la criatura, con el bebé que ha dado, que al principio, porque hay un momento en que ella se considera una mujer teta. Claro, después eso cambia, ¿no? Entonces, esa parte del embarazo y del parto, y eso también me parece muy interesante, la perspectiva y la visión que ofreces. Sí, porque bueno, no sé, por supuesto, cada vez menos, de hecho ya hay muchísima literatura maravillosa respecto a las maternidades, porque hay una maternidad por cada mujer, pero me gustaba también contar como ella no ha tenido esa educación afectiva, sí. Y tampoco sabe darla, tiene miedo. Yo creo que es una mujer que tiene miedo, ¿no? Primero, físicamente sus cambios, después al mínimo problema tiene miedo de ser responsable de la vida de otra persona, y ya no de la vida, sino de si va a saber quererla, ¿no? De hecho, su primera preocupación, que dice, ¿no? Como que todo el mundo decía inmediatamente ya es lo que más quiero, y ella no es capaz de sentir, o sea, quiere que viva, quiere que nazca, pero no sabe qué es querer, o sea, no es capaz de querer en ese momento a esa persona que acaba de llegar a su vida, no sabe hacerlo. Entonces tiene ese pánico, ese miedo, esa relación por supuesto, de cuidado, de que no pase nada, pero ya está, se siente empieza esa deshumanización, ¿no? Empieza a ser una máquina de mantenimiento, casi una incubadora de yo mantener viva, cuidar, pero no hago otra cosa. Ha dejado de hacer las cosas que hacía antes como persona, como mujer. Entonces, bueno, pues sí, me interesaba dar, hombre, porque pegaba también con el tono ¿no? de abordarlo también desde ese punto de vista, del desafecto. Bueno, yo seguiré leyendo porque la verdad que me está tocando mucho, ya te lo he comentado, pero ya como última pregunta, fíjate qué curioso, con todo lo que se cuenta en la novela y con todo lo que dice la protagonista, o que sabemos a través del narrador, tú titulas la novela Nada que decir. Sí, porque como hablábamos al principio, estas nuevas relaciones, ¿no? De cómo nos movemos, bueno, a mí aparte me interesa mucho el lenguaje. Ella empieza hablando de que su relación está con esta persona un poco bastante tóxica, ¿no? Se ha mantenido a base de mensajes mínimos, del vocabulario, y creo que ahora nos relacionamos mucho así, a través de, por ejemplo, del móvil, de la pantalla, en el que incluso ya el diccionario predictivo te está
diciendo la siguiente palabra que utilizar y a veces esa palabra no es exactamente la que tú utilizarías y cuando la otra persona la recibe, ¿qué mensaje está recibiendo? ¿Y cómo rellena los espacios de ese mensaje? ¿Y cómo le afecta? Y entonces ella, que entra en esta relación, no tiene palabras dentro de ese lenguaje para expresar cómo se siente o cuáles son sus sentimientos. Se queda sin nada que decir, no tiene las herramientas, porque tampoco tiene a esa persona cara a cara como le gustaría. Solo todo es a través del teléfono y yo creo que eso también es fruto, ¿no? y fuente de mucha frustración a la hora de comunicarnos de otra manera. Bueno, pues no tengo más preguntas que hacerte, la verdad es que lo estoy disfrutando mucho. A mí ya te digo que me está tocando muy dentro en algunos pasajes. Para mí es una novela, como te he dicho, para masticarla. Me gustan esas novelas que dejan sabor. Y nada, que te felicito por el Tusquets. Bueno, muchísimas gracias, ha sido un placer conocerte.